Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los circuitos magnéticos. Los, el magnetismo y la electricidad eran fenómenos de la naturaleza totalmente distintos, hasta que en 1821 Michael Faraday en una conferencia presenta un experimento donde él demuestra que las corrientes eléctricas producían campos magnéticos. Prácticamente allí nace lo que se denomina ahora el electromagnetismo. El electromagnetismo se caracteriza porque campos eléctricos producen campos magnéticos y viceversa, como veremos más adelante. Ahorita vamos a ver la producción de campos magnéticos a través de corrientes eléctricas que en este caso van a ser constantes. Y aquí está un gráfico de la situación. Imagínense un conductor eléctrico, por ahí pasa una corriente y Faraday con una brújula que, como ustedes saben, detecta el campo magnético de la Tierra, y su puntica es la punta de la flecha aquí, indica el norte. Cuando la corriente llevaba este sentido, aparecía un campo magnético, lo detectaba la brújula, y el norte pareciera que estuviera girando en el sentido de las agujas del reloj. Aquí se ve más claro, la corriente se aleja de nosotros, entra al papel, y entonces el campo magnético gira en este sentido. Faraday también se dio cuenta de que cuando la corriente ahora viene hacia nosotros, el campo magnético gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Nosotros después daremos una regla para establecer bien la dirección del campo magnético en función de la corriente I. Maxwell definió bien esto desde el punto de vista matemático. Él dijo: la integral de la trayectoria que abraza esta corriente, la integral del producto escalar de H, que ya él la llamó intensidad del campo magnético, por el diferencial L, que son los diferenciales de todas las trayectorias que puedan haber, es igual a la corriente neta que pasa por aquí. Fíjense que eso lo llamó él la ley de Ampère, que es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo. La corriente neta se refiere a que si aquí va una corriente Y en esta dirección y va una corriente en sentido contrario, la corriente neta es la suma algebraica de las dos. Si esta es mayor que la que viene, la corriente aquí va a haber una diferencia y va a tener el sentido de esta predomina, el campo magnético va así. Pero si la que viene es mayor que esta, entonces el campo magnético equivale a una corriente neta que va en sentido contrario, y el campo magnético en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, cuando usted resuelve esta integral, que es el módulo de H por el módulo de diferencial L por el coseno del ángulo que forman diferencial L y H en cualquier punto, que es 0 grados, eso da 1, y entonces queda H por la integral de todas las diferenciales L, que no es más que 2πr, y eso es igual allí. Ahí, si usted despeja de ahí, usted puede medir H como el cociente de la corriente I entre 2πr. Realmente Faraday no pudo medir esto era cualitativo. Lo único que sí dijo fue que la intensidad dependía inversamente de la distancia a la cual se colocaba la brújula. Nosotros nos interesa resolver bien este problema con esta ecuacioncita y esta explicación tan simple, haciendo uso de lo que se denomina un material ferromagnético. Un material ferromagnético es un material que permite que el flujo o la intensidad de campo magnético en su interior fluya con mucha comodidad. Es decir, igual que los conductores eléctricos, el cobre permite que la corriente eléctrica circule muy fácilmente por él y no por el aire. Aquí un material ferromagnético como el hierro permite que el campo magnético esté en su interior y no en su exterior. Entonces, imagínense que tenemos esta estructura, que es una estructura que tiene
fondo, ¿no? Aquí no se nota. Esta S quiere decir que es la sección transversal de esta estructura. Y a esta estructura tomamos un cable y lo enrollamos sobre esta estructura. Y le damos N vueltas. Por ejemplo, aquí damos una primera vuelta, una segunda vuelta, otra tercera vuelta. Esto tendría una N, que es el número de vueltas, de 3, pero puede ser mucho. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a colocar los dedos de la mano derecha en la dirección de la corriente I. El pulgar nos va a señalar el sentido de H. H, como va a estar circunscrito a el interior de este material ferromagnético, va a estar circulando de esta manera. Bien. Y vamos a aplicar la ecuación. Es H, tomamos una trayectoria que es la línea punteada, que es la longitud promedio de esta estructura, y decimos H por diferencial L, producto escalar, es igual a la corriente neta. Vamos con la corriente neta. La corriente neta es N veces la corriente I, porque no es nada más la corriente I. Aquí la atraviesa por primera vez, aquí por segunda vez, aquí por tercera vez. Entonces aquí tenemos que poner el número de veces que esta trayectoria abraza la corriente I. Si ponemos H y diferencial L en la misma dirección, pues obviamente el producto escalar va a ser con un ángulo de 0 grados. Y cuando resolvamos esto, decimos que H es igual a N por I sobre esta longitud promedio. Bien, podemos definir la fuerza magnetomotriz como el producto de N por I. Recuerden que en electricidad ustedes definieron lo que era la fuerza electromotriz. Aquí es la fuerza magnetomotriz. Y las unidades son el ampere vuelta. Evidentemente esto es simplemente para darnos cuenta de que estamos hablando de fuerza magnetomotriz. Esto no es una unidad. Entonces sería ampere vuelta. Y la H, cuando resolvemos esto, vean ustedes que es la fuerza magnetomotriz, que es N por I, sobre L, y sus unidades serán ampere vuelta sobre metro. Los materiales también tienen sus características y evidentemente van a influir sobre el campo magnético en su interior, así como los materiales eléctricos, el cobre, el oro, ellos tienen su resistividad. Estos materiales también tienen su característica que se denomina permeabilidad de los materiales. Para eso, para hacer un gráfico de ver cómo varía esa permeabilidad de los materiales, se define una cantidad que recibe el nombre de inducción magnética. También, y vamos a ver más adelante, se le denomina densidad de campo magnético. Cuando lleguemos allá lo vemos. Esa inducción magnética es igual a la característica del material, que es la permeabilidad de ese material, por la intensidad de campo magnético en su interior. Y hacemos un gráfico. Aquí vamos a poner H, donde vamos a hacer variar la corriente, y entonces varía la intensidad de campo magnético, y vamos a medir la densidad de campo magnético o inducción magnética. Se me olvidó decirles que esta B, que es la inducción de campo magnético, es muy importante y se mide en Tesla, es una unidad. Y esto sería la permeabilidad magnética del material. Entonces, imagínense aquí, tenemos el arrollado, tenemos el material. Usted podrá ver que si pone los dedos de la mano derecha en la dirección de la flecha, pero observe usted que esos dedos van a pasar por detrás de esta estructura, el pulgar le señala la dirección del campo magnético. Entonces, al pasar esa corriente, que podemos ir variando poco a poco, al variar H, vemos que el material tiene este comportamiento. Hay una parte no lineal, hay una parte bastante lineal, y después una parte que el material se satura. Hay una saturación. Independientemente de lo intenso que pueda ser H, el material no crece más. ¿Cómo se puede explicar eso? Una explicación muy sencilla es
imaginarse que este material está compuesto por pequeños dominios. En esos dominios existen unos imancitos. Cuando el imán no está sometido a un campo magnético externo, esos imancitos están de manera desordenada y por eso el campo magnético resultante de ellos es cero. Pero en la medida en que vaya pasando corriente, el campo magnético exterior va orientando estos pequeños imanes y llega un momento en que ellos se magnetizan y quedan, fíjense ustedes, todos en esta dirección. Pero una vez que todos tienen la misma dirección, pues ya no tiene sentido seguir aumentando la corriente o, si usted quiere, el campo magnético, la intensidad del campo magnético, porque no aumenta la inducción magnética. Bien, los materiales tienen su permeabilidad magnética y el vacío también la tiene. La permeabilidad magnética del vacío, o si usted quiere del aire, es 4pi por 10 a la menos 7, que si lo despejamos de aquí es Tesla metro sobre amper vuelta. Ahora, normalmente no se especifica la permeabilidad de los materiales en cuanto a su valor, sino se refieren a la permeabilidad magnética. Vamos a ver por qué. Hay un material que recibe el nombre de permaloy, cuya permeabilidad relativa es 10 a la 5. Si yo quiero la permeabilidad real del permaloy, despejo de aquí y obtengo la permeabilidad real del permaloy, que es 4pi por 10 a la menos 2. Es más fácil expresar las cosas así, 10 a la 5, pues son números más enteros, que 4pi